¿Alguna vez te has detenido a observar a dos mujeres aparentemente iguales y preguntarte por qué sus vidas terminan siendo completamente diferentes? No hablo de belleza, porque has visto mujeres hermosas llorando solas por las noches. No hablo de dinero, porque también existen mujeres con éxito que, al cerrar la puerta de su casa, sienten un vacío que ningún lujo consigue llenar. Tampoco hablo de suerte, porque si todo dependiera del azar, el mundo sería mucho más sencillo de entender. Hablo de algo mucho más profundo. De una fuerza invisible que algunas mujeres parecen poseer sin esfuerzo, mientras otras pasan años buscándola desesperadamente sin siquiera saber qué están intentando encontrar. Tal vez tú también hayas sentido esa pregunta en algún momento. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? ¿Por qué cuando entra en una habitación todo parece detenerse durante unos segundos? ¿Por qué las personas la escuchan incluso cuando habla en voz baja? ¿Por qué parece atraer oportunidades, respeto, amor y admiración como si existiera una ley distinta que solo funcionara para ella? Quizá alguna vez pensaste que era cuestión de carisma, de genética o simplemente de haber nacido con una personalidad especial. Durante mucho tiempo yo también lo creí. Hasta que entendí algo que cambió por completo mi manera de mirar a las personas y, sobre todo, de mirarme a mí misma. La mayoría de las mujeres han sido educadas para conquistar el mundo desde el esfuerzo. Desde pequeñas aprendieron que debían demostrar constantemente su valor. Sacar buenas notas. Comportarse correctamente. Sonreír aunque estuvieran cansadas. Ayudar a todos antes de pensar en ellas mismas. Ser comprensivas. Ser pacientes. Ser responsables. Ser fuertes. Y cuando crecieron, simplemente cambiaron el escenario, pero siguieron interpretando el mismo papel. Ahora trabajan más horas de las necesarias, intentan ser excelentes profesionales, hijas ejemplares, amigas disponibles, parejas comprensivas y, si además son madres, sienten la obligación de hacerlo todo perfecto. Viven convencidas de que, si siguen dando un poco más, algún día alguien reconocerá todo ese esfuerzo. Algún día serán suficientes. Algún día descansarán. Pero ese día casi nunca llega. Porque el problema nunca fue cuánto hacían. El problema era desde dónde lo hacían. Existe una diferencia enorme entre actuar porque eliges hacerlo y actuar porque temes dejar de ser querida si no lo haces. Desde fuera ambas conductas pueden parecer idénticas. Desde dentro son universos completamente distintos. Una nace de la abundancia. La otra nace del miedo. Y el miedo tiene una extraña capacidad para filtrarse incluso cuando intentamos esconderlo. No importa cuánto sonrías si por dentro sientes ansiedad constante. No importa cuánto digas que eres independiente si en realidad vives aterrorizada por la posibilidad de quedarte sola. No importa cuánto repitas que todo está bien si cada noche buscas desesperadamente una señal de aprobación en el mensaje de alguien que tarda horas en responder. Las personas perciben mucho más de lo que las palabras pueden explicar. Quizá nunca te lo dijeron así, pero todos los seres humanos leemos señales invisibles de manera permanente. Tu postura, el ritmo con el que hablas, la velocidad con la que respondes, la forma en la que sostienes la mirada, incluso la manera en la que ocupas el espacio cuando caminas cuentan una historia antes de que pronuncies la primera palabra. Y esa historia suele comenzar mucho antes de que seas consciente de ella. Imagina por un momento un teatro completamente oscuro. El público todavía no conoce la obra. No sabe quién eres ni qué papel vas a interpretar. Sin embargo, basta con que aparezcas en escena para que todos empiecen a construir una impresión sobre ti. Todavía no has hablado. No has explicado nada. Pero ya existe una narrativa. Eso mismo ocurre todos los días en tu vida. Ahora piensa en otra imagen. Dos mujeres entran exactamente al mismo restaurante. La primera mira alrededor buscando aprobación. Ajusta su ropa varias veces. Comprueba el teléfono cada pocos minutos. Se disculpa constantemente. Intenta caer bien desde el primer segundo. La segunda simplemente entra. Respira. Observa, sonríe cuando realmente tiene ganas, no parece necesitar convencer a nadie de que merece estar allí. Curiosamente, casi siempre es la segunda quien termina captando la atención sin proponérselo. ¿Por qué? Porque existe una diferencia inmensa entre buscar ocupar un lugar y sentir que ese lugar ya te pertenece. Esa diferencia cambia absolutamente todo. No estoy hablando de arrogancia, la arrogancia necesita espectadores, la verdadera seguridad puede existir incluso cuando nadie está mirando.
Y aquí aparece la primera verdad incómoda que muchas personas evitan decir: una mujer que vive intentando demostrar constantemente su valor termina convenciendo al mundo de que todavía no cree en él. Piénsalo despacio: si todos los días necesitas explicar cuánto vales, a quien intentas convencer realmente, muchas veces no es al mundo, es a ti misma. La paradoja es que cuanto más persigues validación, más parece alejarse, y cuanto menos dependes de ella, más comienza a aparecer de manera natural. Esto sucede porque la tranquilidad también comunica, las prisas comunican, la ansiedad comunica, el silencio comunica, incluso la forma en la que esperas comunica. Observa a las personas que verdaderamente admiras: no suelen hablar más alto, no necesitan interrumpir, no viven justificándose, hay algo en ellas que transmite estabilidad, como un árbol enorme cuyas raíces son tan profundas que el viento deja de ser una amenaza. Eso no significa que nunca tengan miedo, significa que aprendieron a no obedecerlo. Tal vez hoy todavía pienses que todo esto suena demasiado abstracto, es normal, porque durante años nos enseñaron a mirar únicamente los resultados visibles. El trabajo, el dinero, la pareja, la casa, los logros, pero muy pocas veces nos enseñaron a mirar aquello que ocurre antes de que aparezcan los resultados, la forma en la que una persona se relaciona consigo misma, ese diálogo silencioso que nadie escucha, las conversaciones que mantiene cuando está completamente sola, porque ahí comienza todo. Mucho antes de que cambie tu realidad exterior, cambia el lugar desde el que interpretas el mundo. Y cuando ese lugar cambia, empiezan a cambiar también tus decisiones, después cambian tus hábitos, después cambian tus relaciones, después cambia tu vida, pero casi nadie tiene paciencia para respetar ese orden. Todos quieren recoger frutos mientras siguen alimentando las mismas raíces, y las raíces nunca mienten. Hoy solo quiero que hagas una cosa. No intentes cambiar nada todavía, no intentes convertirte en otra persona, no intentes demostrar fortaleza, solo obsérvate. Durante las próximas horas presta atención a un detalle que normalmente pasa desapercibido. Cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntate en silencio: ¿estoy haciendo esto porque realmente lo deseo, o porque tengo miedo de perder algo si no lo hago? No respondas rápido, escúchate, porque esa pregunta puede abrir una puerta que lleva años esperando a que alguien tenga el valor de cruzarla, y quizá, solo quizá, ese sea el verdadero comienzo de la mujer en la que siempre has podido convertirte. ¿Alguna vez has sentido que haces absolutamente todo bien, y, aún así, parece que la vida siempre recompensa a otras mujeres? Trabajas, cuidas de los tuyos, intentas ser amable, responsable, comprensiva, aprendes, mejoras, luchas cada día por convertirte en una mejor versión de ti misma y sin embargo, hay alguien que parece avanzar con una facilidad que casi resulta injusta. La observas y te preguntas qué tiene ella que tú no tengas. Quizá incluso intentaste copiar su forma de vestir, su manera de hablar o de comportarse, creyendo que el secreto estaba ahí. Pero cuanto más la imitabas, más lejos parecía quedar aquello que estabas buscando. Y entonces empezaste a pensar que quizá el problema eras tú. Que tal vez no eras suficientemente bonita, suficientemente inteligente, suficientemente interesante o suficientemente fuerte. Esa idea comenzó a instalarse poco a poco dentro de ti hasta convertirse en una voz silenciosa que empezó a acompañarte todos los días. Una voz que aparecía cuando te mirabas al espejo, cuando esperabas un mensaje que nunca llegaba, cuando dudabas antes de decir lo que realmente pensabas o cuando aceptabas situaciones que en el fondo sabías que no merecías. Lo más peligroso de esa voz es que nunca grita. Susurra. Y precisamente por eso termina convirtiéndose en tu verdad. Empiezas a tomar decisiones sin darte cuenta de que ya no las toma tu deseo, sino tu miedo. Miedo a decepcionar, miedo a quedarte sola, miedo a que los demás cambien la imagen que tienen de ti, miedo a no ser suficiente. Poco a poco dejas de vivir para construir una vida que te haga feliz y comienzas a vivir intentando evitar aquello que te produce inseguridad. Sin darte cuenta, tu mundo empieza a hacerse cada vez más pequeño. Renuncias a decir que no para evitar conflictos. Renuncias a pedir lo que realmente quieres para no parecer exigente. Renuncias a descansar porque sientes que todavía no has hecho lo suficiente. Renuncias incluso a celebrar tus propios logros porque inmediatamente encuentras una razón para pensar que cualquiera podría haber hecho lo mismo. Así pasan los años. No porque te falte capacidad, sino porque has aprendido a sobrevivir en lugar de aprender a vivir. Lo curioso es que desde fuera nadie lo nota. Todo el mundo dice que eres fuerte. Que siempre puedes con todo. Que eres admirable. Pero nadie ve el precio que pagas por mantener esa imagen.
Nadie ve el cansancio que escondes detrás de una sonrisa educada. Nadie escucha las conversaciones que tienes contigo misma cuando se apagan las luces y el silencio ocupa toda la habitación. Ahí aparece la verdadera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo únicamente porque te hacía feliz? No porque fuera útil. No porque fuera productivo. No porque alguien fuera a felicitarte. Simplemente porque sí. Muchas mujeres tardan varios minutos en responder esa pregunta. Algunas no consiguen responderla. Han pasado tantos años viviendo para cumplir expectativas que han olvidado cómo suena su propia voz. Y cuando una persona deja de escuchar su voz interior comienza a vivir siguiendo el ruido de los demás. El problema es que el ruido nunca termina. Siempre habrá alguien diciendo cómo deberías vestir, cómo deberías amar, cuánto deberías ganar, cuándo deberías tener hijos, qué cuerpo deberías tener, qué decisiones deberías tomar. Si intentas satisfacer todas esas voces acabarás perdiendo la única que realmente importa, la tuya. Tal vez pienses que esto solo tiene que ver con autoestima, pero en realidad va mucho más allá. Tiene que ver con identidad. Porque una mujer no cambia su vida cuando cambia de trabajo, cuando cambia de pareja o cuando cambia de ciudad. Una mujer cambia su vida cuando deja de pedir permiso para existir. Ese instante no suele ser espectacular. No hay música épica ni fuegos artificiales. Suele ocurrir en silencio. Un día simplemente dejas de justificarte. Dejas de correr detrás de quien no quiere caminar a tu lado. Dejas de explicar por qué elegiste un camino distinto. Dejas de disculparte por ocupar espacio. Y ese pequeño cambio interior produce un efecto imposible de fingir. Tu forma de caminar cambia. Tu respiración cambia. Tu voz cambia. Incluso las personas empiezan a responder de otra manera sin saber exactamente qué ocurrió. No es magia. Es coherencia. Porque por primera vez tus pensamientos, tus emociones y tus acciones dejan de luchar entre sí. Imagínate un río que durante años estuvo bloqueado por enormes piedras. El agua seguía existiendo, pero apenas podía avanzar. Un día alguien retira la primera piedra. El agua no necesita aprender a fluir. Siempre supo hacerlo. Solo necesitaba dejar de estar bloqueada. Exactamente lo mismo ocurre contigo. No necesitas convertirte en alguien completamente diferente. Necesitas dejar de sostener aquello que lleva años impidiendo que aparezca quien realmente eres. Quizá la mayor mentira que muchas mujeres han escuchado es que algún día, cuando hagan suficiente, cuando sean suficientemente buenas, cuando se esfuercen lo bastante, entonces se sentirán completas. Pero la realidad funciona al revés. Primero aparece la sensación de plenitud y después cambian las decisiones. Primero cambia la forma en que te miras y después cambia la forma en que el mundo responde a tu presencia. No porque el mundo sea mágico, sino porque dejas de aceptar aquello que antes tolerabas. Empiezas a elegir conversaciones distintas, personas distintas, oportunidades distintas. Dejas de perseguir aquello que antes parecía indispensable porque descubres que la tranquilidad vale mucho más que cualquier aprobación pasajera. Y cuando esa tranquilidad aparece sucede algo curioso. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. Las personas empiezan a percibirlo sin que tengas que explicarlo. Existe una fuerza inmensa en alguien que no intenta convencer a nadie de su valor. Esa fuerza no hace ruido. No compite. No busca atención desesperadamente. Simplemente permanece. Como una montaña que no necesita recordar todos los días que sigue ahí. Mientras el resto corre intentando demostrar algo, ella continúa construyéndose en silencio. Y ese silencio termina siendo mucho más poderoso que cualquier discurso. Porque todo aquello que realmente transforma una vida empieza lejos de los aplausos, lejos de las miradas y lejos de la necesidad de aprobación. Empieza cuando una mujer comprende que la relación más importante que tendrá durante toda su existencia es la que mantiene consigo misma. Ese descubrimiento no resuelve todos los problemas de un día para otro, pero cambia la dirección del camino. Y a veces cambiar la dirección vale mucho más que aumentar la velocidad. Porque una persona puede correr toda la vida y, aún así, alejarse cada vez más del lugar al que realmente desea llegar. A partir de ese momento comienza una etapa que casi nadie te explica, porque no es tan espectacular como las promesas de un cambio inmediato.
Es la etapa en la que descubres que las viejas costumbres no desaparecen porque hayas tomado una decisión. Siguen ahí, esperando el momento perfecto para volver. Aparecen cuando alguien tarda demasiado en responder un mensaje y sientes el impulso de revisar el teléfono una y otra vez. Aparecen cuando recibes una crítica y, en lugar de preguntarte si realmente tiene sentido, empiezas a cuestionar todo lo que eres. Aparecen cuando alguien te rechaza y tu mente intenta convencerte de que ese rechazo define tu valor. Durante años has entrenado a tu cerebro para reaccionar de esa manera. No puedes esperar que cambie en un solo día. Pero aquí sucede algo extraordinario. El cambio no comienza cuando dejas de sentir miedo. El cambio comienza cuando dejas de obedecerlo. Hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Muchas personas creen que las mujeres seguras nunca dudan, nunca sienten ansiedad o nunca tienen momentos de debilidad. Eso es falso. La diferencia es que ellas no permiten que esas emociones conduzcan su vida. Imagina que tu mente es una enorme casa. Durante mucho tiempo dejaste que cualquier pensamiento entrara sin llamar a la puerta. Si aparecía la idea de que no era suficiente, la invitabas a sentarse. Si surgía el miedo al abandono, le preparabas café. Si llegaba la culpa, le ofrecías quedarse toda la noche. Con el tiempo esas visitas dejaron de parecer visitantes y comenzaron a comportarse como propietarios. Empezaron a decidir cómo debías actuar, qué personas debías elegir y cuánto podías permitirte soñar. Pero llega un momento en el que comprendes que la casa sigue siendo tuya. Los pensamientos pueden aparecer, pero ya no tienen derecho a gobernarte. Ese descubrimiento cambia la forma en que respondes a todo lo demás. Ya no reaccionas de inmediato. Empiezas a crear un pequeño espacio entre lo que ocurre y la forma en que respondes. Ese espacio, aunque al principio dure apenas unos segundos, es el lugar donde nace la verdadera libertad. Porque allí puedes preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo refleja la realidad o refleja una vieja herida? Muchas veces descubrirás que no estás reaccionando a lo que sucede hoy, sino a algo que ocurrió hace muchos años. Tal vez una decepción, una comparación constante durante la infancia, una relación que te hizo creer que tenías que ganarte el cariño de los demás. Sin darte cuenta, has seguido interpretando el presente con las gafas del pasado. Y mientras no cambies esas gafas, ningún paisaje parecerá diferente. Por eso tantas personas cambian de pareja, de trabajo, de ciudad o incluso de país y terminan encontrando los mismos conflictos una y otra vez. El escenario cambia, pero la historia interior sigue siendo la misma. El verdadero viaje nunca empieza cuando cambias de lugar. Empieza cuando cambias la manera en que te relacionas contigo. Hay una pregunta que puede incomodar, pero merece ser escuchada. Si hoy desaparecieran todas las opiniones de los demás, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Piensa en ello con calma. ¿Elegirías el mismo trabajo? ¿Mantendrías las mismas amistades? ¿Vestirías igual? ¿Seguirías intentando impresionar a las mismas personas? Muchas veces descubrimos que buena parte de nuestra vida ha sido diseñada para satisfacer expectativas ajenas. No porque alguien nos obligara directamente, sino porque aprendimos a asociar la aceptación con la obediencia. Sin embargo, llega un instante en el que seguir complaciendo a todo el mundo empieza a costar demasiado caro. El precio ya no es el cansancio. Es la pérdida de identidad. Empiezas a mirarte al espejo y sientes que algo falta, aunque no puedas explicarlo. Ese vacío no aparece porque necesites más cosas. Aparece porque llevas demasiado tiempo alejándote de ti misma. La buena noticia es que el camino de regreso siempre existe. No requiere convertirte en otra persona, sino recordar quién eras antes de empezar a esconder partes de ti para encajar. Tal vez cuando eras niña reías sin preocuparte por parecer ridícula. Tal vez hacías preguntas sin miedo a equivocarte. Tal vez soñabas con una vida inmensa sin calcular primero si los demás la aprobarían. Esa versión de ti no desapareció. Solo quedó cubierta por muchas capas de expectativas, decepciones y miedo. Imagina una escultura de mármol. El artista no crea la figura añadiendo piedra. La descubre retirando todo aquello que sobra. Lo mismo sucede contigo. No necesitas añadir más máscaras, más estrategias o más personajes. Necesitas retirar aquello que nunca te perteneció. Cada vez que dices sí cuando en realidad quieres decir no, colocas una nueva capa sobre tu verdadera identidad.
Cada vez que ocultas una opinión para evitar incomodar, añades otra capa. Cada vez que minimizas un logro para no despertar envidia, otra más. Con el tiempo esas capas pesan tanto que olvidas cómo era caminar ligera. Pero un día decides empezar a quitarlas, una por una. Al principio da miedo porque durante mucho tiempo confundiste esas capas con tu personalidad. Creías que eras la mujer que siempre complacía, la que nunca discutía, la que resolvía los problemas de todos, la que sonreía aunque estuviera rota por dentro. Sin embargo, cuando esas capas comienzan a caer descubres algo inesperado. Debajo no hay vacío. Debajo hay una mujer mucho más tranquila, mucho más auténtica y mucho más libre de lo que imaginabas. Una mujer que ya no necesita correr detrás de cada oportunidad porque entiende que también tiene derecho a elegir. Una mujer que deja de perseguir aprobación porque empieza a construir respeto. Y existe una diferencia inmensa entre ambas cosas. La aprobación depende de los demás. El respeto comienza contigo. Cuando empiezas a respetar tu tiempo, tus límites, tu energía y tus decisiones, el mundo recibe una señal completamente distinta. No porque las personas puedan leer tu mente, sino porque todo en ti empieza a expresar la misma coherencia. Tus palabras dejan de contradecir tus acciones. Tu sonrisa deja de ocultar agotamiento. Tus silencios dejan de estar llenos de miedo. Poco a poco aparece una serenidad que no necesita ser explicada. Y esa serenidad tiene un efecto curioso. Algunas personas se acercarán más que nunca porque encontrarán en ti una presencia auténtica. Otras se alejarán porque ya no podrán manipularte de la manera en que antes lo hacían. Ambas cosas forman parte del mismo proceso. No todas las pérdidas son derrotas. Algunas son simplemente el espacio que necesitabas para que llegara algo mejor. Aceptar eso requiere valentía, porque significa dejar de medir tu valor por el número de personas que permanecen a tu lado y empezar a medirlo por la calidad de la relación que construyes contigo misma. Ese es el verdadero punto de inflexión. El instante en que dejas de preguntarte quién va a elegirte y empiezas a preguntarte a quién vas a elegir tú. Y créeme, cuando esa pregunta cambia, también cambia todo lo que viene después. Lo más sorprendente es que ese cambio casi nunca empieza con una gran decisión. No ocurre el día en que renuncias a un trabajo, terminas una relación o haces las maletas para empezar una nueva vida. Es mucho más silencioso que todo eso. Comienza en un instante aparentemente insignificante, cuando por primera vez decides escucharte antes de escuchar el ruido del mundo. Ese momento puede durar apenas unos segundos. Estás a punto de aceptar un compromiso que no deseas, de responder inmediatamente a alguien que siempre te hace esperar o de volver a disculparte por algo que ni siquiera hiciste. Y, de repente, aparece una pequeña pausa. Una pausa que antes no existía. Respiras. Sientes el impulso de actuar como siempre, pero ya no te resulta tan automático. Dentro de ti nace una pregunta diferente: ¿esto realmente me representa? Esa pregunta cambia más destinos que cualquier discurso motivacional. Porque cuando empiezas a cuestionar tus reacciones automáticas, dejas de vivir en piloto automático. Durante años muchas mujeres han confundido la costumbre con la personalidad. Creen que son inseguras porque siempre lo fueron. Creen que necesitan aprobación porque así funcionan las relaciones. Creen que deben sacrificarse porque eso es amar. Pero la mayoría de esas ideas no nacieron contigo. Fueron aprendidas. Las aprendiste observando a otras personas, escuchando frases repetidas cientos de veces, adaptándote para sobrevivir en determinados ambientes. Lo que se aprende también puede desaprenderse. Y ahí aparece una verdad que puede resultar incómoda: crecer significa decepcionar algunas expectativas. No existe una transformación auténtica que deje a todo el mundo contento. Cuando empiezas a poner límites, alguien dirá que has cambiado. Cuando dejas de resolver los problemas ajenos, alguien dirá que te has vuelto egoísta. Cuando empiezas a respetar tu tiempo, alguien sentirá que ya no tiene el mismo acceso a ti. No porque hayas hecho algo malo, sino porque la versión anterior de ti resultaba mucho más cómoda para ciertas personas. Hay quienes solo se sienten tranquilos mientras tú permaneces pequeña. Mientras dudas de ti misma. Mientras pides permiso. Mientras necesitas ser aceptada. El día que dejas de hacerlo, el equilibrio cambia. Y no todos estarán preparados para ese cambio. Al principio eso puede doler.
Porque una parte de ti seguirá deseando que todos comprendan tus decisiones. Pero llegará un momento en el que entenderás que no necesitas ser comprendida para seguir avanzando. La comprensión de los demás es un regalo, no un requisito. Hay mujeres que pasan toda la vida esperando la aprobación de personas que jamás estuvieron dispuestas a ofrecérsela. Esperan que un padre reconozca su esfuerzo, que una antigua pareja admita lo que perdió, que una amiga valore su lealtad, que un jefe descubra por fin su talento. Sin darse cuenta entregan el control de su felicidad a personas que quizá nunca cambien. ¿Qué ocurriría si dejaras de esperar ese reconocimiento? ¿Qué pasaría si comprendieras que tu valor no aumenta cuando alguien lo confirma ni disminuye cuando alguien lo ignora? Esa idea puede parecer sencilla, pero transforma por completo la manera en que te relacionas con el mundo. Porque ya no haces las cosas para demostrar quién eres. Las haces porque reflejan quién has decidido ser. Existe una calma muy difícil de explicar cuando dejas de competir constantemente con los demás. Ya no necesitas compararte con la mujer que parece tener la vida perfecta en las redes sociales. Ya no necesitas demostrar que trabajas más, que sabes más o que puedes con todo. Descubres que la verdadera fortaleza no consiste en soportarlo todo, sino en saber elegir qué merece realmente tu energía. La energía es uno de los recursos más valiosos que tienes y, sin embargo, pocas personas la administran con la misma atención con la que administran su dinero. Entregan horas a conversaciones que las agotan, días enteros a preocupaciones imaginarias y meses completos intentando convencer a quien ya decidió no escuchar. Después dicen que están cansadas sin comprender de dónde viene ese agotamiento. No siempre estás cansada porque hagas demasiado. Muchas veces estás cansada porque sostienes demasiado tiempo aquello que ya deberías haber soltado. Hay relaciones que pesan más por lo que esperas de ellas que por lo que realmente son. Hay recuerdos que continúan ocupando espacio mucho después de haber terminado. Hay palabras pronunciadas hace años que siguen dirigiendo decisiones del presente. Es como caminar llevando una mochila llena de piedras que ya no tienen ninguna utilidad. Al principio el peso parece normal porque te acostumbraste a él. Pero un día decides dejar una piedra en el camino. Después otra. Luego otra más. De pronto descubres que caminar no era tan difícil, simplemente llevabas demasiada carga. Lo mismo sucede con las expectativas imposibles. La expectativa de no equivocarte nunca. De gustarle a todo el mundo. De tener siempre la respuesta correcta. De controlar todo lo que va a ocurrir. Ningún ser humano puede sostener ese nivel de exigencia sin romperse por dentro. Sin embargo, muchas mujeres intentan hacerlo todos los días. Y cuando inevitablemente fallan, no sienten compasión hacia sí mismas. Se castigan. Se comparan. Se exigen todavía más. Imagina por un momento que trataras a una amiga exactamente como te tratas a ti misma cuando cometes un error. ¿Seguirías siendo tu amiga? Probablemente no. Entonces, ¿por qué aceptas hablarte de una manera que jamás utilizarías con alguien a quien amas? La relación que mantienes contigo establece el límite de todo lo demás. Si te hablas con desprecio, terminarás aceptando relaciones donde también te desprecian. Si minimizas constantemente tus necesidades, acabarás rodeándote de personas que harán exactamente lo mismo. Pero cuando aprendes a tratarte con respeto, algo cambia de forma casi imperceptible. Empiezas a notar más rápido aquello que no encaja contigo. Ya no necesitas largos meses para darte cuenta de que una situación no es sana. Lo percibes antes porque has desarrollado una nueva sensibilidad hacia tu propia paz. Y cuando descubres el valor de esa paz, dejas de negociar con cualquiera. Comprendes que hay victorias que cuestan demasiado y que no todo aquello que puedes conseguir merece realmente el precio que exige. Esa comprensión marca el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que dejas de construir una vida basada en el miedo a perder y empiezas a construir una vida basada en el deseo de vivir plenamente. Porque cuando una mujer deja de sobrevivir y empieza a vivir de verdad, ya no necesita perseguir desesperadamente aquello que antes parecía imprescindible. Es entonces cuando su presencia cambia. No porque haya aprendido un truco secreto ni porque haya descubierto una fórmula mágica, sino porque por primera vez deja de esconder quién es para convertirse, sin miedo y sin permiso, en la mujer que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. Con el paso del tiempo descubrirás algo que muy pocas personas llegan a comprender.
La verdadera transformación no consiste en convertirte en alguien nuevo, sino en dejar de traicionarte en los pequeños momentos del día. Porque no son las grandes decisiones las que construyen tu destino, sino las miles de elecciones invisibles que haces cuando nadie te está observando. Es ahí donde nace una identidad sólida. No cuando todos te aplauden, sino cuando eres capaz de mantenerte fiel a ti misma incluso si nadie reconoce el esfuerzo. Durante mucho tiempo creíste que la confianza aparecería cuando consiguieras determinados resultados. Pensabas que primero debías alcanzar el éxito, encontrar a la pareja adecuada, ganar más dinero o sentirte completamente preparada. Solo entonces, imaginabas, llegaría esa seguridad que tanto buscabas. Sin embargo, la vida funciona exactamente al revés. La confianza nunca aparece como recompensa. La confianza aparece como consecuencia de cumplir las promesas que te haces a ti misma. Cada vez que dices que empezarás algo importante y lo abandonas al tercer día, tu mente aprende que no puede confiar en ti. Cada vez que prometes cuidar de ti y vuelves a colocarte en el último lugar, refuerzas la idea de que tus propias necesidades siempre pueden esperar. Cada vez que sabes cuál es la decisión correcta pero eliges el camino más cómodo por miedo a incomodar a alguien, una pequeña parte de tu autoestima se debilita. No ocurre de golpe. Es un desgaste lento, casi imperceptible. Igual que una gota de agua puede terminar perforando una roca, las pequeñas renuncias repetidas terminan modificando la imagen que tienes de ti misma. Pero la buena noticia es que el proceso también puede funcionar en sentido contrario. Una sola decisión coherente quizá no cambie tu vida inmediatamente, pero cambia la dirección en la que empiezas a caminar. Y la dirección siempre es más importante que la velocidad. Muchas mujeres viven obsesionadas con avanzar deprisa sin detenerse a comprobar si realmente avanzan hacia el lugar correcto. Corren durante años persiguiendo objetivos que nunca eligieron de verdad. Cuando finalmente los alcanzan descubren que la satisfacción dura apenas unos días y que el vacío continúa allí, esperándolas exactamente donde lo dejaron. Eso sucede porque ningún logro exterior puede sustituir la paz que nace de vivir de acuerdo con tus propios valores. Puedes recibir reconocimiento, dinero, admiración e incluso amor, pero si todo eso lo obtienes interpretando un personaje terminarás sintiéndote cada vez más lejos de quien realmente eres. Mantener una máscara consume una cantidad inmensa de energía. Al principio parece sencillo. Después se convierte en una obligación. Finalmente ya no recuerdas dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. Quizá hayas conocido a personas que parecen tener una vida perfecta y, aún así, transmiten un cansancio difícil de explicar. Sonríen, cumplen con todas las expectativas y parecen exitosas desde fuera, pero por dentro viven sosteniendo una versión de sí mismas que ya no reconocen. No permitas que eso también te ocurra. Porque existe una libertad inmensa cuando descubres que no necesitas ser perfecta para ser valiosa. La perfección siempre cambia de forma. Cuando alcanzas un objetivo, inmediatamente aparece otro. Cuando corriges un defecto, encuentras uno nuevo. Es una carrera sin línea de meta. La autenticidad, en cambio, no necesita demostrar nada. Solo necesita ser vivida. Imagina que durante años has intentado llenar un recipiente que tiene una pequeña grieta en el fondo. No importa cuánta agua añadas, siempre terminará vaciándose. Muchas personas pasan la vida intentando llenar esa grieta con logros, relaciones, compras o reconocimiento. Pero la grieta no desaparece porque agregues más cosas. Desaparece cuando decides repararla. Y esa reparación comienza el día que dejas de buscar fuera aquello que solo puede construirse dentro de ti. Empiezas a comprender que el respeto propio no es una emoción, sino una práctica diaria. Es elegir descansar cuando tu cuerpo lo necesita en lugar de sentir culpa por detenerte. Es decir la verdad incluso cuando resulta incómoda. Es abandonar lugares donde constantemente debes demostrar tu valor. Es permitirte cambiar de opinión sin sentir que has fracasado. Es aceptar que crecer también implica dejar atrás versiones antiguas de ti misma que ya cumplieron su propósito. No todas las etapas están hechas para durar toda la vida. Algunas personas llegan para enseñarte algo y después siguen su camino. Algunos sueños que parecían imprescindibles dejan de tener sentido cuando tú cambias. Incluso ciertas metas que antes te ilusionaban pueden dejar de representar quién eres hoy. Y eso no significa que hayas perdido el rumbo. Significa que estás evolucionando. La naturaleza nunca permanece inmóvil.
Las estaciones cambian, los árboles pierden sus hojas para volver a florecer y los ríos modifican lentamente su recorrido. Solo el ser humano parece sentirse culpable por cambiar. Sin embargo, cambiar no es traicionarte. Muchas veces es exactamente lo contrario. Es dejar de traicionarte para empezar a vivir con mayor honestidad. Llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y apenas reconocerás a la mujer que eras hace unos años. No porque aquella versión fuera débil, sino porque estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Merece compasión, no juicio. Gracias a ella llegaste hasta aquí. Pero ya no necesitas seguir viviendo desde sus mismos miedos. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, dejó una enseñanza que ahora puede convertirse en fortaleza si decides utilizarla de esa manera. Nadie puede cambiar tu pasado, pero sí puedes decidir el significado que tendrá en tu historia. Puedes convertir cada herida en una excusa para seguir desconfiando de la vida o en una razón para conocerte más profundamente. Esa elección siempre será tuya. Y quizá esa sea la mayor forma de libertad que existe. Comprender que no siempre puedes elegir lo que sucede, pero sí puedes elegir quién decide ser frente a lo que sucede. Cuando esa idea deja de ser una frase bonita y se convierte en una forma de vivir, todo comienza a transformarse lentamente. Ya no reaccionas con la misma desesperación. Ya no entregas tu tranquilidad por cualquier opinión. Ya no permites que una decepción defina el resto de tu camino. Descubres que dentro de ti existe un lugar mucho más estable que las circunstancias externas. Un lugar al que siempre puedes regresar cuando el ruido del mundo intenta hacerte olvidar quién eres. Y cuanto más tiempo permaneces conectada con ese lugar, menos necesitas que los demás te recuerden tu valor, porque finalmente has aprendido a reconocerlo tú misma. Hay un instante del que casi nadie habla porque no puede fotografiarse ni publicarse en una red social. No recibe aplausos, no genera titulares y, sin embargo, es el momento en que una mujer empieza a cambiar de verdad. Ocurre cuando deja de preguntarse qué esperan los demás de ella y comienza a preguntarse qué espera ella de sí misma. Parece una diferencia pequeña, pero transforma completamente la dirección de una vida. Hasta ese momento has vivido reaccionando. Reaccionabas a los mensajes, a las opiniones, a las críticas, a los silencios, a las miradas, a las expectativas. Como un barco que cambia de rumbo cada vez que aparece una nueva ola. Pero un barco que cambia constantemente de dirección nunca llega a ningún puerto. Necesita un destino más fuerte que el viento. Lo mismo ocurre contigo. Si permites que cada comentario defina cómo te sientes, terminarás viviendo una vida construida por las emociones de otras personas. Y lo más doloroso es que ni siquiera ellas serán conscientes del poder que les entregaste. Durante mucho tiempo creíste que proteger tu paz significaba evitar los conflictos. Por eso aprendiste a callar, a sonreír cuando querías llorar, a aceptar situaciones incómodas para no generar tensión. Sin embargo, descubriste algo que al principio resultó difícil de aceptar. Evitar todos los conflictos no trae paz. Solo cambia el lugar donde ocurre la batalla. Si no expresas lo que sientes hacia afuera, comenzarás a luchar contigo misma por dentro. Cada palabra que no dices se convierte en un peso. Cada límite que no marcas se convierte en una pequeña traición. Cada emoción que escondes termina buscando otra manera de salir. A veces aparece como ansiedad. Otras veces como cansancio permanente. Otras como una tristeza que parece no tener explicación. Tu cuerpo siempre encuentra la manera de contar la historia que tu voz decidió guardar en silencio. Por eso es tan importante aprender a escucharte antes de que el agotamiento tenga que hacerlo por ti. Muchas mujeres esperan una gran señal para cambiar. Creen que llegará un día en el que despertarán completamente diferentes, llenas de motivación y sin miedo. Pero la realidad es mucho más sencilla y mucho más poderosa. Cambias el día que decides actuar aunque todavía tengas miedo. Porque el miedo nunca desaparece del todo. Lo que desaparece es el poder que tienes sobre tus decisiones. Cada paso que das a pesar del miedo le recuerda a tu mente que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Poco a poco dejas de definirte por aquello que temías y empiezas a definirte por aquello que eres capaz de hacer incluso cuando las dudas siguen presentes. Esa es la diferencia entre esperar a sentirte preparada y empezar a construir preparación a través de la acción. Nadie desarrolla confianza permaneciendo inmóvil. La confianza nace cuando descubres que puedes enfrentarte a la incertidumbre y seguir adelante.
Piensa en todas las veces que sobreviviste a algo que creías imposible. Aquella conversación que tanto temías. Esa despedida que pensabas que nunca superarías. Ese cambio que parecía el final de todo. Hoy miras atrás y comprendes que no solo sobreviviste, sino que también creciste. Entonces, ¿por qué sigues dudando de tu capacidad para afrontar lo que todavía no ha ocurrido? La mayoría de las preocupaciones nunca llegan a convertirse en realidad. Y muchas de las que se ocurren terminan siendo mucho menos terribles de lo que tu imaginación había construido. Tu mente intenta protegerte imaginando todos los escenarios posibles, pero muchas veces termina encerrándote en una prisión hecha de posibilidades que jamás existirán. La libertad comienza cuando dejas de vivir en conversaciones imaginarias y empiezas a vivir en el único lugar donde realmente sucede la vida. El presente. No puedes abrazar a alguien mañana. No puedes respirar ayer. No puedes cambiar una decisión dentro de 5 años. Solo puedes actuar ahora. Y ese ahora tiene mucho más poder del que normalmente le reconoces. Cada pequeño gesto construye una identidad. La forma en que comienzas la mañana. La manera en que respondes cuando alguien cruza un límite. El respeto con el que hablas de ti cuando cometes un error. La paciencia que tienes contigo durante los días difíciles. Todo eso va formando una mujer que ya no depende tanto de las circunstancias para sentirse completa. Poco a poco descubres que la felicidad no siempre llega como una explosión de alegría. Muchas veces aparece como una tranquilidad nueva. Como la sensación de dejar de correr. Como la posibilidad de dormir sin darle 1000 vueltas a una conversación. Como la paz de mirar el teléfono y no sentir que tu valor depende de una notificación. Esa tranquilidad vale más de lo que imaginabas porque ya no depende de que todo salga perfecto. Depende de la relación que has construido contigo. Y cuando esa relación se fortalece, también cambia la calidad de todo lo que permites entrar en tu vida. Empiezas a elegir amistades que celebran tus éxitos en lugar de competir con ellos. Relaciones donde puedes ser tú misma sin miedo a ser juzgada. Proyectos que alimentan tu energía en lugar de consumirla. Descubres que decir no a lo que te hace daño es la forma más sincera de decirte sí a ti misma. Al principio cuesta. Hay culpa. Hay dudas. Incluso hay momentos en los que sientes la tentación de volver a ser la mujer que aceptaba cualquier cosa con tal de no incomodar a nadie. Pero cada vez que resistes esa tentación fortaleces una parte de ti que llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchada. Esa parte no busca ser perfecta. Solo quiere ser libre. Libre para equivocarse sin dejar de amarse. Libre para cambiar de opinión sin sentirse culpable. Libre para comenzar de nuevo tantas veces como sea necesario. Porque la vida nunca premia a quienes jamás caen. La vida termina recompensando a quienes, después de cada caída, tienen el valor de levantarse sin renunciar a su esencia. Y cuando una mujer llega a comprender esto profundamente, deja de perseguir una versión ideal de sí misma. Empieza, por fin, a disfrutar el privilegio de convertirse cada día, paso a paso, en la persona que realmente quiere ser. Y, sin embargo, todavía queda una última ilusión de la que es necesario liberarse. Es una ilusión tan antigua que muchas mujeres nunca llegan a reconocerla. Es la creencia de que algún día, cuando todo esté en orden, por fin podrán empezar a vivir. Cuando tengan más tiempo. Cuando el trabajo sea menos exigente. Cuando los hijos crezcan. Cuando encuentren a la persona adecuada. Cuando ganen más dinero. Cuando desaparezcan los problemas. Cuando dejen de sentir miedo. Siempre existe un cuando. Siempre hay una condición que parece separar el presente de la vida que realmente desean. Pero si observas con atención a las personas mayores, descubrirás algo que se repite con frecuencia. Muy pocas se arrepienten de no haber trabajado más horas. Muy pocas lamentan no haber respondido más correos electrónicos o no haber complacido a más personas. La mayoría habla de las oportunidades que dejó escapar por miedo. De las palabras que nunca dijo. De los viajes que pospuso. De los abrazos que no dio. De los sueños que enterró porque creyó que todavía quedaba mucho tiempo. La vida tiene una manera muy silenciosa de avanzar. No hace ruido mientras pasa. No avisa cuando una etapa termina para siempre. Un día haces algo por última vez y ni siquiera eres consciente de ello.
La última conversación con alguien que amabas. La última vez que tus padres tuvieron la fuerza para abrazarte igual que cuando eras niña. La última tarde en la que un hijo quiso tomarte de la mano sin sentir vergüenza. La última oportunidad de decir aquello que llevabas demasiado tiempo guardando. Nadie conoce cuál será ese último momento. Quizá por eso resulta tan peligroso vivir creyendo que siempre habrá otra ocasión. A veces la habrá. Otras veces no, y esa incertidumbre no debería llenarte de miedo, sino de presencia. Porque cuando comprendes que el tiempo es limitado, empiezas a utilizarlo con mucho más cuidado. Dejas de regalar horas enteras a personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Dejas de discutir por asuntos que dentro de un año ni siquiera recordarás. Dejas de intentar convencer a quien ya decidió no entenderte. Descubres que la paz no consiste en controlar todo lo que sucede, sino en elegir con sabiduría dónde colocas tu atención. Tu atención es el recurso más valioso que posees. Allí donde la diriges, crece tu vida. Si alimentas constantemente la comparación, crecerá la inseguridad. Si alimentas el resentimiento, crecerá el dolor. Si alimentas la gratitud, comenzarás a descubrir oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque cambió la forma en que lo observas. La realidad siempre es mucho más amplia de lo que tu mente alcanza a ver cuando está dominada por el miedo. Imagina que llevas una linterna durante la noche. Solo ilumina una pequeña parte del camino. Si apuntas la luz únicamente hacia los obstáculos, terminarás creyendo que todo el bosque está lleno de peligros. Pero si elevas la mirada, descubrirás senderos, árboles, estrellas y espacios abiertos que siempre estuvieron allí. La vida funciona de manera muy parecida. Aquello en lo que decides enfocarte comienza a ocupar cada vez más espacio dentro de ti. Por eso es tan importante elegir conscientemente qué pensamientos alimentas cada día. No puedes impedir que aparezcan dudas, pero sí puedes decidir cuáles merecen permanecer. No puedes evitar que existan personas que intenten apagar tu luz, pero sí puedes dejar de entregarles el control del interruptor. Hay una fuerza inmensa en una mujer que deja de reaccionar a todo. No porque se haya vuelto fría o indiferente, sino porque finalmente comprende que no todo merece una respuesta. Algunas discusiones terminan en el mismo lugar sin importar cuánto hables. Algunas personas solo escuchan aquello que confirma sus propias creencias. Algunos conflictos desaparecen simplemente cuando dejas de participar en ellos. Aprender a retirarte de aquello que destruye tu paz no es una señal de debilidad. Muchas veces es la mayor demostración de inteligencia emocional. La verdadera madurez no consiste en ganar todas las batallas, sino en reconocer cuáles nunca debieron librarse. Y cuando empiezas a vivir de esa manera sucede algo curioso. Tu energía deja de dispersarse. Ya no llegas al final del día sintiendo que una parte de ti quedó atrapada en cada conversación innecesaria. Conservas más fuerza para construir, para crear, para disfrutar, para amar. Porque amar también cambia de significado. Dejas de creer que amar consiste en salvar a los demás. Comprendes que nadie puede rescatar a quien no desea caminar por sí mismo. Descubres que el amor sano no exige que desaparezcas para que otra persona exista. El amor verdadero permite que ambos crezcan sin renunciar a su identidad. Y ese principio también se aplica a la relación que mantienes contigo. Ya no te exiges perfección para sentirte digna de cariño. Aprendes a acompañarte incluso durante tus días más difíciles. Te permites descansar sin sentir culpa. Celebras los pequeños avances que antes ignorabas porque estabas demasiado ocupada mirando todo lo que aún faltaba por conseguir. Poco a poco dejas de vivir esperando convertirte en una mujer extraordinaria porque comprendes algo mucho más importante: ya no necesitas ser extraordinaria para tener una vida profundamente valiosa. Basta con ser auténtica. Basta con ser coherente. Basta con elegir una y otra vez aquello que te acerca a la persona que deseas ser. No será un camino perfecto. Habrá días en los que volverán las dudas. Habrá momentos en los que sentirás la tentación de regresar a viejos hábitos porque lo conocido siempre parece más seguro que lo nuevo. Pero ahora existe una diferencia fundamental. Ya conoces el camino de regreso hacia ti. Aunque te pierdas durante un tiempo, sabrás dónde encontrarte. Y esa certeza cambia absolutamente todo. Porque las mujeres más fuertes no son aquellas que nunca se desvían.
Son aquellas que, incluso después de perderse, siempre encuentran el valor para volver a casa. Y la casa de la que hablo no es un lugar. Nunca lo fue. Es ese espacio interior donde ya no necesitas demostrar nada, donde tu paz vale más que cualquier aprobación y donde, por fin, comprendes que la persona que llevabas toda la vida buscando nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo esperando, en silencio, el momento en que decidieras mirarte con los mismos ojos de amor, respeto y confianza con los que durante tanto tiempo miraste a todos los demás. Entonces, un día, sin darte cuenta, dejarás de hacerte una pregunta que durante años ocupó demasiado espacio en tu mente. Ya no pensarás constantemente, ¿seré suficiente? Esa pregunta desaparecerá lentamente, no porque alguien venga a responderla por ti, sino porque dejará de tener sentido. Comprenderás que pasaste demasiado tiempo intentando medir algo que nunca debió ponerse en una balanza. ¿Cómo se mide el valor de una persona? ¿Por la cantidad de personas que la admiran? ¿Por el dinero que gana? ¿Por la relación que mantiene? ¿Por la belleza de su rostro? Si fuera así, el mundo estaría lleno de personas felices, y sabes perfectamente que no es cierto. Has visto mujeres admiradas sentirse profundamente solas. Has visto personas exitosas vivir agotadas intentando sostener una imagen que ya no podían reconocer. Has visto relaciones aparentemente perfectas romperse en silencio mientras todos seguían creyendo que eran un ejemplo de felicidad. Eso ocurre porque las apariencias siempre cuentan una historia incompleta. Y durante demasiado tiempo comparaste tu realidad completa con la versión editada de la vida de los demás. Esa comparación nunca fue justa. Nunca lo será. Cada persona está librando una batalla que casi nadie conoce. Algunas luchan contra el miedo al abandono. Otras contra la sensación de no ser suficientes. Algunas sonríen mientras intentan reconstruirse por dentro. Otras aparentan fortaleza porque nunca aprendieron a pedir ayuda. Cuando entiendes esto, también cambia tu manera de mirar a los demás. Dejas de sentir envidia con tanta facilidad. Comprendes que no conoces toda la historia de nadie. Empiezas a desear el bien sin sentir que el éxito ajeno disminuye el tuyo. Porque descubres que la vida no es una competencia donde solo una persona puede ganar. Hay espacio para que muchas mujeres brillen al mismo tiempo. La luz de otra nunca apaga la tuya. Solo una mente acostumbrada a la escasez cree que el reconocimiento, el amor o las oportunidades son recursos limitados. Pero la abundancia empieza mucho antes de llegar a la cuenta bancaria. Comienza en la forma en que interpretas el mundo. Una mujer que vive desde la escasez ve amenazas en todas partes. Piensa que si otra triunfa, ella pierde. Si otra recibe amor, habrá menos para ella. Si otra destaca, su propio valor disminuye. Sin embargo, una mujer que ha aprendido a confiar en sí misma entiende que cada historia es distinta. No necesita ocupar el lugar de nadie porque finalmente ha encontrado el suyo. Y cuando encuentras tu lugar ocurre algo extraordinario. Dejas de correr. No porque renuncies a crecer, sino porque ya no necesitas demostrar constantemente que mereces existir. Tu energía deja de desperdiciarse en comparaciones interminables y comienza a invertirse en construir la vida que realmente deseas. Descubres talentos que habías escondido por miedo al juicio. Recuperas sueños que abandonaste porque alguien dijo que eran imposibles. Aprendes a disfrutar del proceso sin obsesionarte con llegar antes que los demás. Hay una serenidad inmensa en caminar a tu propio ritmo. La naturaleza nunca tiene prisa. Ninguna flor se abre antes de tiempo por compararse con otra. Ningún árbol deja de crecer porque el bosque tenga ejemplares más altos. Cada uno sigue su propio ciclo. Solo el ser humano insiste en medir su valor observando el camino de los demás. Quizá ha llegado el momento de dejar de hacerlo. Quizá ha llegado el momento de preguntarte una sola cosa cada mañana. Hoy seré un poco más fiel a mí misma que ayer. No necesitas cambiar el mundo en un día. No necesitas convertirte de repente en una versión perfecta de ti. Basta con dar un paso coherente. Después otro. Y otro más. Las grandes transformaciones casi siempre nacen de decisiones pequeñas repetidas con constancia. Un límite que antes no eras capaz de poner. Una conversación que decides tener con honestidad. Un descanso que por fin te permites sin sentir culpa. Un sueño que vuelves a mirar con ilusión después de haberlo dejado olvidado durante años.
Esos pequeños gestos parecen insignificantes, pero terminan construyendo una identidad completamente nueva. Un día mirarás atrás y comprenderás que tu vida no cambió porque ocurriera un milagro. Cambió porque dejaste de abandonar a la persona más importante de tu historia, tú misma. Ese será el verdadero triunfo. No el reconocimiento de los demás. No los aplausos. No las apariencias. El verdadero triunfo llegará cuando despiertes por la mañana y sientas una paz que antes parecía imposible. Cuando puedas mirarte al espejo sin buscar inmediatamente un defecto. Cuando disfrutes de tu propia compañía sin sentir la necesidad de llenar cada silencio. Cuando dejes de perseguir desesperadamente aquello que antes creías indispensable porque descubrirás que la tranquilidad vale mucho más que cualquier aprobación pasajera. Ese día entenderás algo que nadie puede enseñarte con palabras, porque solo la experiencia permite comprenderlo por completo. Descubrirás que la mujer fuerte nunca fue la que nunca lloró. Nunca fue la que podía con todo. Nunca fue la que sacrificó su felicidad para hacer felices a los demás. La mujer verdaderamente fuerte es aquella que aprendió a permanecer fiel a sí misma incluso cuando el mundo intentó convencerla de que debía convertirse en otra persona. Y esa mujer, aunque todavía no lo creas, siempre ha vivido dentro de ti. No tienes que crearla. No tienes que buscarla. No tienes que convertirte en alguien diferente. Solo necesitas dejar de esconderla. Porque el día en que permitas que esa versión de ti ocupe el lugar que siempre le perteneció, descubrirás que la vida no empezó a cambiar cuando el mundo te trató de manera distinta. Empezó a cambiar en el preciso instante en que tú decidiste tratarte con el amor, el respeto y la dignidad que llevabas tantos años esperando recibir de los demás. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Porque quien descubre su verdadero valor deja de vivir para ser elegida. Empieza, por fin, a elegir la vida que realmente merece. A veces pensamos que la mayor victoria consiste en llegar muy lejos, cuando en realidad la más importante consiste en no volver a perderse a una misma. Hay personas que recorren el mundo entero y siguen sintiéndose vacías, porque el lugar del que intentaban escapar nunca fue una ciudad ni una casa, sino una versión de sí mismas que habían dejado abandonada hacía mucho tiempo. Tal vez tú también hayas sentido esa extraña sensación de conseguir algo que deseabas durante años y descubrir, apenas unos días después, que la alegría desaparecía demasiado rápido. Al principio crees que necesitas un objetivo más grande. Después otro. Y otro más. Sin darte cuenta conviertes tu felicidad en una meta que siempre se encuentra unos pasos por delante. Corres convencida de que cuando llegues allí, cuando finalmente alcances ese trabajo, esa relación, ese reconocimiento o ese estilo de vida, todo encajará. Pero cada vez que alcanzas una nueva meta aparece otra más lejos. Entonces comprendes que el problema nunca fue la distancia. Era la forma en la que aprendiste a buscar la felicidad. Durante demasiado tiempo te enseñaron a mirar hacia afuera para encontrar respuestas que solo podían nacer dentro de ti. Buscabas seguridad en las palabras de los demás, belleza en el reflejo de sus opiniones, tranquilidad en aquello que no podías controlar. Era como intentar construir una casa sobre arena. Bastaba una pequeña decepción para que todo comenzara a temblar otra vez. Sin embargo, llega un momento en el que decides construir sobre algo mucho más firme. Ya no basas tu valor en un cumplido porque sabes que también sobrevivirás a una crítica. Ya no permites que un rechazo destruya la imagen que tienes de ti porque entiendes que una sola persona nunca puede definir toda tu historia. Empiezas a comprender que cada experiencia habla también de quien la vive, no solo de quien la recibe. Hay personas incapaces de valorar lo extraordinario simplemente porque nunca aprendieron a reconocerlo. No todas las puertas que se cierran significan que tú no eras suficiente. Algunas simplemente conducían a lugares donde nunca habrías podido ser plenamente tú. Y eso cambia completamente la manera de interpretar las pérdidas. Dejan de parecer castigos para convertirse en redirecciones. Dejan de ser finales para transformarse en comienzos que todavía no puedes entender. Piensa en cuántas veces algo que parecía una tragedia terminó llevándote hacia una oportunidad inesperada. Aquella amistad que terminó y te permitió conocer personas mucho más auténticas. Ese trabajo que perdiste y que más tarde te obligó a descubrir capacidades que nunca habrías desarrollado si todo hubiera seguido igual. Esa relación que se rompió y que, aunque en su momento te hizo llorar, terminó enseñándote el tipo de amor que jamás volverías a aceptar.
La vida rara vez revela el sentido de las cosas en el mismo instante en que ocurren. A veces solo podemos comprender el dibujo completo cuando miramos hacia atrás. Por eso confiar también significa aceptar que no siempre tendrás todas las respuestas inmediatamente. Significa caminar incluso cuando el camino todavía no muestra el destino completo. Hay una enorme diferencia entre controlar y confiar. Quien intenta controlarlo todo vive agotado porque la realidad nunca obedece por completo nuestros planes. Quien aprende a confiar desarrolla una flexibilidad que le permite adaptarse sin perder su esencia. No significa resignarse. Significa dejar de luchar contra aquello que ya no puede cambiarse para concentrar la energía en aquello que todavía depende de ti. Siempre habrá circunstancias fuera de tu alcance. Siempre existirán personas que no entenderán tus decisiones. Siempre habrá momentos de incertidumbre. Pero también siempre existirá una elección que nadie puede hacer por ti, decidir desde qué lugar interior responderás a todo eso. Esa es la verdadera libertad. No controlar el viento, sino aprender a orientar las velas. No impedir que llegue la tormenta, sino descubrir que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas mientras la atraviesas. Cuando entiendes esto, desaparece poco a poco la necesidad de demostrar constantemente quién eres. Ya no buscas convencer. Ya no persigues aprobación. Ya no inviertes tu energía intentando que todo el mundo te quiera. Descubres algo mucho más importante: las personas correctas no necesitan una versión reducida de ti para permanecer a tu lado. Permanecen precisamente porque pueden conocerte tal como eres. Y quienes solo aceptaban la versión de ti que siempre decía sí, probablemente nunca estaban enamorados de tu esencia, sino de la comodidad que les ofrecías. Comprender esto puede doler al principio, pero también libera. Porque deja espacio para construir relaciones donde no tengas que negociar tu identidad para sentirte querida. A partir de ese momento ya no preguntas constantemente si gustarás a los demás. Empiezas a preguntarte si los demás aportan paz, respeto y verdad a tu vida. Ese cambio de perspectiva transforma por completo la manera en que eliges amistades, proyectos, relaciones y oportunidades. Ya no aceptas cualquier cosa por miedo a quedarte sola, porque descubres que la soledad deja de dar miedo cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía. De hecho, muchas veces la peor soledad no consiste en estar sin nadie, sino en estar rodeada de personas mientras sientes que no puedes ser tú misma. En cambio, existe una paz inmensa cuando llegas a casa y sabes que no has tenido que fingir durante todo el día. Cuando tus palabras coinciden con tus valores. Cuando tus decisiones reflejan quién eres y no quién los demás esperan que seas. Esa coherencia produce una tranquilidad que ninguna apariencia puede comprar. Es una sensación silenciosa, estable, profunda. No depende del clima, de las redes sociales, de un mensaje ni de un reconocimiento. Nace de un lugar mucho más sólido. Y cuando una mujer encuentra ese lugar dentro de sí, sucede algo que cambia para siempre la forma en que camina por el mundo. Ya no busca desesperadamente que alguien le recuerde cuánto vale, porque finalmente ha aprendido a recordárselo ella misma. Desde ese momento deja de sobrevivir esperando que la vida empiece algún día. Comprende que la vida siempre estuvo ocurriendo aquí y ahora, en cada decisión, en cada palabra, en cada límite, en cada acto de amor propio. Y es precisamente ahí, en esos instantes aparentemente pequeños e invisibles, donde comienza a escribirse la historia de una mujer que ya no vive para cumplir las expectativas de los demás, sino para honrar la verdad de quien realmente ha decidido ser. Y quizá algún día, dentro de varios años, alguien te preguntará qué fue exactamente lo que cambió tu vida. Tal vez esperen escuchar el nombre de una persona, de un libro, de un viaje o de una oportunidad extraordinaria. Y durante unos segundos guardarás silencio, porque sabrás que la respuesta es mucho más sencilla de lo que cualquiera imagina. Todo comenzó el día en que dejaste de esperar que alguien viniera a rescatarte. Ese fue el verdadero punto de partida. No porque necesitar ayuda sea una debilidad, sino porque comprendiste que ninguna persona podía vivir tu vida por ti. Durante demasiado tiempo imaginaste que aparecería alguien capaz de llenar todos los vacíos, de darte toda la seguridad que te faltaba, de borrar tus dudas y de hacer desaparecer tus miedos. Pero ninguna relación puede sostener el peso de una misión tan grande. Ningún ser humano nació para convertirse en la solución completa de otro. Cuando depositas esa responsabilidad sobre alguien, tarde o temprano ambos terminan agotados. El otro porque nunca podrá cumplir una expectativa imposible.
tú porque seguirás sintiendo que siempre falta algo. El verdadero cambio empezó cuando comprendiste que el amor más importante no era el que llegaría desde fuera, sino el que aprenderías a construir contigo misma cada día. Y entonces ocurrió algo curioso. Dejaste de buscar personas que vinieran a salvarte y empezaste a elegir personas con las que caminar. Esa diferencia lo cambia todo. Porque una compañera o un compañero de vida no ocupa el lugar de tus propios cimientos. Los comparte. Ya no buscas a alguien que cure todas tus heridas, sino a alguien que respete el proceso con el que tú misma has decidido sanarlas. Ya no buscas a alguien que te complete, porque entiendes que no naciste incompleta. Naciste en construcción. Y construir nunca termina. Cada etapa de la vida trae nuevas preguntas, nuevos desafíos y nuevas versiones de ti misma. La mujer que eres hoy no existía hace 10 años. Tampoco existirá exactamente igual dentro de 10 más. Eso no debería darte miedo. Debería recordarte que siempre tienes permiso para seguir creciendo. Hay quienes creen que madurar consiste en endurecerse. En desconfiar más. En sentir menos para sufrir menos. Pero la verdadera madurez se parece mucho más a la serenidad que a la dureza. Es la capacidad de abrir el corazón sin dejar la puerta abierta al abuso. Es aprender a confiar sin perder la capacidad de poner límites. Es mantener la ternura sin permitir que otros se aprovechen de ella. La fortaleza no consiste en levantar muros tan altos que nadie pueda acercarse. Consiste en construir puertas que solo permanezcan abiertas para quienes saben entrar con respeto. Durante años confundiste el sacrificio con el amor. Pensabas que cuanto más renunciabas a ti misma, más demostrabas cuánto querías a los demás. Pero un amor que exige que desaparezcas nunca podrá darte paz. Porque nadie debería tener que dejar de ser quien es para sentirse digno de ser amado. Amar no significa dejar de existir. Significa compartir la existencia sin perder la propia identidad. Cuando entiendes eso, también cambia la forma en que te relacionas con tus sueños. Ya no los escondes por miedo al juicio. Ya no los minimizas para no incomodar a quienes dejaron de creer en los suyos. Comprendes que cada persona habla desde los límites de su propia experiencia. Si alguien te dice que algo es imposible, muchas veces solo está describiendo aquello que él nunca se atrevió a intentar. No conviertas los miedos ajenos en el mapa de tu propio futuro. Hay caminos que solo pueden descubrirse caminándolos. Ningún consejo puede sustituir la experiencia de dar el primer paso. Y ese primer paso casi siempre da miedo. No porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque todo crecimiento implica abandonar un lugar conocido. El ser humano está diseñado para buscar seguridad, incluso cuando esa seguridad lo mantiene infeliz. Por eso tantas personas permanecen durante años en relaciones que las apagan, en trabajos que las consumen o en rutinas que ya no les permiten crecer. No porque no sueñen con algo mejor, sino porque el miedo a lo desconocido parece más grande que el dolor de quedarse donde están. Sin embargo, llega un día en que ocurre exactamente lo contrario. Permanecer inmóvil empieza a doler más que avanzar. Ese día ya no necesitas que nadie te convenza. Simplemente sabes que ha llegado el momento de abrir una nueva puerta. Quizá no conozcas todo lo que encontrarás al otro lado. Quizá incluso tengas dudas. Pero también sabes algo que antes habías olvidado, llevas toda la vida superando desafíos que en su momento parecían imposibles. Cada experiencia difícil dejó en ti una capacidad que antes no existía. Eres mucho más fuerte de lo que eras hace 5 años. Mucho más consciente. Mucho más sabia. No porque la vida haya sido fácil, sino precisamente porque no lo fue. Las tormentas no solo rompen árboles. También fortalecen raíces. Y tus raíces son mucho más profundas de lo que imaginas. Por eso ya no necesitas correr detrás de todo lo que brilla. Has aprendido a reconocer aquello que realmente alimenta tu alma. Una conversación sincera. Una tarde tranquila. Un proyecto que tiene sentido para ti. Personas que celebran tu crecimiento sin sentirse amenazadas por él. Momentos de silencio donde puedes escucharte sin interrupciones. Descubres que la verdadera riqueza no siempre se mide por lo que acumulas, sino por aquello que ya no necesitas para sentirte completa. Hay una libertad inmensa en dejar de perseguir una perfección que nunca existió. Porque mientras perseguías esa versión imposible de ti misma,
olvidabas disfrutar de la mujer real que estaba creciendo delante de tus propios ojos. Ahora sabes que el crecimiento no consiste en dejar de cometer errores. Consiste en dejar de convertir cada error en una sentencia contra tu propio valor. Cada caída puede enseñarte algo si decides mirarla con humildad en lugar de con vergüenza. Cada comienzo tiene el poder de transformar tu historia si te permites empezar aunque todavía no tengas todas las respuestas. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de todas. La vida nunca exige que tengas el camino completamente claro antes de dar el primer paso. Solo te pide el valor suficiente para avanzar hacia la dirección que hace que tu corazón se sienta más vivo. Todo lo demás irá apareciendo mientras caminas. Porque el destino de una mujer no cambia en el momento en que deja de tener miedo. Cambia en el instante en que decide que sus sueños serán más grandes que sus miedos. Y esa decisión, aunque nadie pueda verla desde fuera, tiene el poder de transformar absolutamente toda una vida. Y cuando finalmente dejas de luchar contra ti misma, descubres una sensación que quizá hacía años que no experimentabas, el descanso. No hablo únicamente del descanso físico, ese que llega después de dormir unas horas. Hablo de un descanso mucho más profundo, el que aparece cuando ya no tienes que interpretar un personaje para sentir que perteneces a algún lugar. Durante demasiado tiempo llevaste máscaras diferentes según con quién estuvieras. Una para el trabajo. Otra para la familia. Otra para los amigos. Otra para la pareja. Intentabas adaptarte constantemente para evitar el rechazo, creyendo que eso era madurez. Pero vivir de esa manera tiene un precio enorme. Cada máscara consume una parte de tu energía hasta que llega un momento en que ya no recuerdas cuál de todas se parece realmente a ti. Entonces sucede algo curioso. Empiezas a sentirte sola incluso cuando estás rodeada de personas. No porque falte compañía, sino porque nadie conoce de verdad a la mujer que escondes detrás de todas esas versiones. ¿Cómo podrían amarte por quién eres si casi nunca les permites conocer esa parte de ti? Esa pregunta puede resultar incómoda, pero también puede abrir una puerta inmensa. Porque el amor auténtico solo puede existir allí donde existe verdad. Todo lo demás es una negociación. Es un acuerdo silencioso donde tú prometes no mostrar ciertas partes de ti a cambio de recibir aceptación. Sin embargo, tarde o temprano ese acuerdo termina rompiéndose. Nadie puede sostener una mentira durante toda la vida, ni siquiera cuando esa mentira parece protegernos. Hay una libertad inmensa en descubrir que no necesitas gustarle a todo el mundo. Piensa por un momento en las personas que más admiras. ¿Acaso son queridas por todos? Claro que no. Siempre habrá quien las critique, quien no las comprenda o quien simplemente no conecte con ellas. Y eso no disminuye su valor. Entonces, ¿por qué exiges de ti una aprobación universal que jamás ha existido para ningún ser humano? Cuanto antes aceptes que no puedes controlar la opinión de los demás, antes comenzarás a recuperar una energía que llevabas años desperdiciando. Esa energía podrá dirigirse, por fin, hacia aquello que realmente transforma una vida: crear, aprender, amar, descansar, descubrir, crecer. Porque vivir pendiente de la mirada ajena es como intentar llenar un recipiente que nunca deja de vaciarse. Siempre necesitarás una nueva confirmación, un nuevo elogio, una nueva señal de aceptación. En cambio, cuando aprendes a reconocer tu propio valor, ocurre exactamente lo contrario. Las palabras bonitas siguen alegrándote, pero ya no se convierten en una necesidad. Las críticas pueden doler, pero dejan de destruirte. Los rechazos existen, pero ya no definen quién eres. Empiezas a caminar con una estabilidad que nace de un lugar mucho más profundo que cualquier circunstancia exterior. Y es entonces cuando muchas personas notan algo distinto en ti sin saber explicarlo. No cambió únicamente tu forma de hablar. Cambió la energía con la que ocupas el espacio. Ya no entras en una habitación preguntándote si serás suficiente. Entras preguntándote cómo puedes aportar algo verdadero. Ya no escuchas para encontrar la respuesta perfecta. Escuchas para comprender. Ya no hablas para impresionar. Hablas para expresar lo que realmente piensas. Esa autenticidad tiene una fuerza silenciosa imposible de fingir. Las personas pueden copiar palabras, gestos e incluso formas de vestir, pero nadie puede imitar durante mucho tiempo la tranquilidad de quien vive en coherencia consigo misma. Esa tranquilidad no nace de una vida perfecta. Nace de haber dejado de luchar contra la propia esencia.
Tal vez todavía aparezcan días difíciles. Habrá momentos en los que sentirás inseguridad, en los que volverán antiguos recuerdos o en los que una decepción intentará hacerte creer que nada ha cambiado. Pero ahora sabrás algo que antes ignorabas. Ninguna emoción es permanente. Ninguna tormenta dura para siempre. No necesitas resolver toda tu vida en un solo día. Solo necesitas recordar quién eres incluso cuando las circunstancias intenten hacerte olvidarlo. Esa memoria interior será tu mayor fortaleza. Porque llegará un momento en el que comprenderás que la confianza no consiste en creer que todo saldrá exactamente como esperas. La verdadera confianza consiste en saber que, pase lo que pase, encontrarás la manera de seguir adelante sin dejar de ser tú misma. Esa certeza vale más que cualquier garantía. Nadie puede prometerte una vida sin pérdidas, sin cambios o sin incertidumbre. Pero si puedes construir una relación contigo tan fuerte que ninguna circunstancia tenga el poder de romperla por completo. Y cuando eso ocurre, desaparece la necesidad de vivir con miedo constante al futuro. Descubres que ya has sobrevivido a mucho más de lo que alguna vez imaginaste posible. Comprendes que dentro de ti existe una fuerza que no nació de los momentos fáciles, sino precisamente de aquellos días en los que pensabas que no podrías continuar y, aún así, encontraste el valor para dar un paso más. Esa fuerza sigue contigo. Nunca se fue. Solo estaba esperando que dejaras de buscarla en los demás para empezar a reconocerla dentro de ti. Quizá ese sea el mayor regalo que una mujer puede hacerse a sí misma. Dejar de esperar el permiso del mundo para convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Porque la vida cambia por completo el día en que dejas de preguntarte si eres digna de ocupar un lugar y comienzas a caminar con la serenidad de quien sabe que nunca tuvo que ganarse el derecho de existir. Ese derecho siempre fue tuyo. Desde el primer día. Y cuanto antes lo abraces, antes dejarás de sobrevivir para empezar, de una vez por todas, a vivir con la libertad, la calma y la dignidad que siempre mereciste. Hay algo que, con el tiempo, termina sorprendiendo a casi todas las mujeres que emprenden este camino. Un día descubren que aquello que antes parecía tan urgente ha perdido completamente su poder. El mensaje que tarda horas en llegar ya no roba su tranquilidad. La opinión de alguien que apenas las conoce deja de ocupar noches enteras en su cabeza. Los errores dejan de convertirse en pruebas de que no son suficientes y empiezan a verse como una parte natural del crecimiento. Al principio cuesta creer que algo así sea posible, porque durante años el mundo les enseñó exactamente lo contrario. Les hizo creer que debían reaccionar a todo, responder a todos, demostrar constantemente su valor y estar siempre disponibles. Pero vivir así significa entregar las llaves de tu paz a cualquiera que decida aparecer en tu vida. Y ninguna paz puede sobrevivir cuando depende de personas, circunstancias o resultados que nunca podrás controlar por completo. Por eso la verdadera libertad comienza el día en que recuperas esas llaves. No significa que dejes de amar. No significa que te vuelvas indiferente. Significa que dejas de abandonar tu propio bienestar para sostener aquello que nunca dependió únicamente de ti. Hay relaciones que solo funcionan mientras una persona carga con todo el peso. Hay amistades que sobreviven únicamente porque siempre eres tú quien comprende, quien perdona, quien llama primero, quien cede. Hay trabajos donde entregas más de lo que recibes porque temes que decir, hasta aquí, pueda cerrar puertas. Pero llega un momento en el que comprendes que una vida construida desde el miedo siempre termina convirtiéndose en una prisión, aunque desde fuera parezca perfecta. Entonces empiezas a hacer algo que antes te parecía imposible. Empiezas a elegir. Eliges dónde invertir tu tiempo. Eliges con quién compartir tu energía. Eliges qué conversaciones merecen una respuesta y cuáles solo necesitan silencio. Eliges descansar sin justificarte. Eliges decir que no cuando tu corazón sabe que un sí solo traerá agotamiento. Y con cada una de esas elecciones recuperas un pequeño fragmento de ti que habías ido entregando durante años. Nadie nota ese cambio de inmediato. No ocurre de un día para otro. Pero tú sí comienzas a sentirlo. Te despiertas por la mañana con menos peso en el pecho. Respiras con mayor profundidad. Sonríes sin obligarte. Descubres que existe una enorme diferencia entre estar ocupada y estar llena de propósito. Porque durante mucho tiempo confundiste el movimiento con el avance. Hacías muchas cosas, resolvías problemas, cumplías expectativas,
pero pocas veces te detenías a preguntarte si todo aquello construía la vida que realmente deseabas. La velocidad nunca sustituye la dirección. Puedes correr durante años y seguir alejándote de ti misma. En cambio, un solo paso dado en la dirección correcta puede cambiar mucho más que 1000 pasos dados por miedo. Esa es la razón por la que algunas personas parecen avanzar con tanta serenidad. No porque tengan menos dificultades, sino porque dejaron de desperdiciar energía intentando vivir la vida que otros esperaban de ellas. Comprendieron que cada vez que dices sí a algo que contradice tus valores, también estás diciendo no a una parte de ti. Y esas pequeñas renuncias, repetidas durante demasiado tiempo, terminan convirtiéndose en una tristeza difícil de explicar. Una tristeza que no desaparece con vacaciones, con compras ni con nuevos comienzos si el problema sigue siendo el mismo. Porque el problema nunca fue el lugar donde estabas. Era la distancia que habías creado entre quién eras y la persona que fingías ser para sentirte aceptada. Sin embargo, esa distancia puede reducirse cada día. No con gestos espectaculares, sino con pequeñas decisiones llenas de honestidad. Decidir hablar con sinceridad en lugar de ocultar lo que sientes. Elegir descansar cuando tu cuerpo lo necesita. Pedir ayuda sin sentir que eso disminuye tu fortaleza. Celebrar tus logros sin pedir perdón por ellos. Mirarte al espejo con más compasión que exigencia. Son acciones sencillas, pero tienen un efecto inmenso porque cada una le envía el mismo mensaje a tu corazón: ya no voy a abandonarte. Y cuando una mujer deja de abandonarse, ocurre algo extraordinario. Deja de aceptar migajas donde antes suplicaba atención. Deja de conformarse con relaciones que la hacen sentir pequeña. Deja de pedir permiso para ocupar espacio. Comienza a caminar con la calma de quien entiende que no necesita demostrar su valor a cada paso, porque ese valor no depende de la mirada de nadie. A partir de ahí, el éxito también cambia de significado. Ya no consiste únicamente en alcanzar metas visibles. Se convierte en poder acostarte por la noche sabiendo que viviste de acuerdo con tus principios. En sentir orgullo por la persona en la que te estás convirtiendo incluso cuando el camino todavía no ha terminado. En descubrir que la paz interior no es el premio al final del recorrido, sino la forma en la que eliges recorrerlo. Quizá todavía aparezcan obstáculos. Habrá despedidas, cambios inesperados y días en los que las fuerzas parezcan no ser suficientes. Pero ahora ya no caminarás desde el mismo lugar. Caminarás sabiendo que todo aquello que realmente necesitabas para seguir adelante nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo creciendo en silencio, esperando el momento en que dejaras de buscar respuestas en el ruido del mundo para empezar a escuchar la voz más importante de todas, la tuya. Y cuando una mujer aprende a confiar en esa voz, deja de vivir intentando convertirse en alguien digno de amor. Comprende, por fin, que siempre lo fue. Que nunca tuvo que demostrarlo. Que nunca tuvo que competir por ello. Y esa comprensión, tan sencilla como profunda, es capaz de cambiar no solo la forma en que mira su vida, sino también la forma en que vive cada uno de los días que todavía están por llegar. Y llegará un momento en el que comprenderás algo que al principio parecía imposible: ya no necesitarás demostrarle al mundo quién eres. Durante muchos años pensaste que tu valor dependía de lo mucho que hicieras, de lo fuerte que parecieras o de la cantidad de personas que reconocieran tu esfuerzo. Creías que si trabajabas más, si eras más paciente, más comprensiva, más disponible, entonces finalmente alguien vería todo lo que llevabas dentro. Pero la vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos las lecciones importantes. Descubres que cuanto más persigues el reconocimiento, más lejos parece estar. Y, en cambio, cuando dejas de buscarlo desesperadamente, empieza a aparecer de la forma más inesperada. No porque hayas cambiado para agradar a los demás, sino porque dejaste de cambiar para esconderte. Existe una diferencia inmensa entre ser vista y ser comprendida. Muchas personas pueden verte todos los días sin llegar a conocerte jamás. Pueden admirar la imagen que proyectas y, aún así, no tener idea de las batallas que has librado para llegar hasta aquí. Durante demasiado tiempo confundiste atención con conexión. Pensabas que si alguien te dedicaba tiempo, significaba que también veía tu esencia. Pero no siempre es así. Hay relaciones llenas de palabras y completamente vacías de presencia. También existen silencios capaces de hacerte sentir profundamente acompañada. Porque la verdadera conexión nunca depende de la cantidad de tiempo que compartes con alguien,
sino de la libertad que sientes para ser tú misma cuando esa persona está cerca. El día que descubres eso, dejas de esforzarte por encajar en lugares donde constantemente tienes que esconder partes de ti. Comprendes que pertenecer nunca significó adaptarte hasta desaparecer. Significó encontrar espacios donde no necesitas reducir tu luz para que los demás se sientan cómodos. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, también cambia tu forma de amar. Ya no confundes intensidad con profundidad. Ya no crees que sufrir sea una prueba de amor. Entiendes que una relación sana no debería obligarte a elegir entre la paz y el cariño. Si para conservar a alguien necesitas renunciar constantemente a tu tranquilidad, tarde o temprano terminarás perdiéndote a ti misma. Y perderte a ti para conservar a otra persona siempre será un precio demasiado alto. La vida es demasiado breve para vivir interpretando un personaje que solo existe para satisfacer expectativas ajenas. Hay una belleza inmensa en una mujer que ha dejado de pedir disculpas por ser quien es. No porque se considere perfecta. Al contrario. Conoce sus heridas, reconoce sus errores y acepta que todavía tiene mucho por aprender. Pero también sabe que ninguna de esas cosas disminuye su dignidad. Ha comprendido que equivocarse no la convierte en un fracaso, del mismo modo que acertar no la convierte automáticamente en alguien superior. Su valor ya no cambia según el resultado del último intento. Esa estabilidad interior es una de las formas más profundas de libertad. Porque deja de vivir en una montaña rusa emocional donde un elogio la eleva y una crítica la destruye. Aprende a recibir ambas cosas con serenidad. Escucha, reflexiona y decide que merece permanecer y que simplemente debe dejar pasar. No todo lo que otros dicen sobre ti merece convertirse en una verdad dentro de tu corazón. Hay opiniones que hablan mucho más de quien las pronuncia que de quien las recibe. Comprender esto te ahorra años de sufrimiento innecesario. También te permite mirar a los demás con más compasión. Porque empiezas a entender que muchas personas hieren desde sus propias heridas. Critican desde sus inseguridades. Controlan porque tienen miedo. Juzgan porque nunca aprendieron a comprender. Eso no significa que debas permitir cualquier comportamiento, pero sí que puedes dejar de cargar con responsabilidades que nunca fueron tuyas. No tienes que convencer a quien decidió malinterpretarte. No tienes que explicar una y otra vez tus límites para que todo el mundo los apruebe. No tienes que sacrificar tu paz intentando cambiar a personas que no desean cambiar. Hay batallas que solo consumen tu energía y jamás transforman la realidad. Saber retirarte de ellas también es una forma de sabiduría. Durante mucho tiempo pensaste que ser fuerte significaba resistir más que nadie. Hoy sabes que la verdadera fortaleza también consiste en saber cuándo soltar. Soltar una expectativa imposible. Soltar una relación que solo existe por costumbre. Soltar la necesidad de controlar el futuro. Soltar la culpa por no poder salvar a todo el mundo. Cada vez que sueltas algo que ya no pertenece a tu vida, haces espacio para algo nuevo. Así funciona también la naturaleza. Ningún árbol conserva eternamente las hojas que ya cumplieron su ciclo. Ningún río intenta regresar al lugar donde nació. Todo avanza. Todo cambia. Todo se transforma. Quizá ha llegado el momento de permitirte hacer lo mismo. No porque la mujer que fuiste estuviera equivocada, sino porque hizo todo lo que pudo con la conciencia que tenía en ese momento. Hoy eres diferente. Has aprendido. Has llorado. Has caído. Has vuelto a levantarte. Has sobrevivido a días que parecían imposibles. Todo eso vive dentro de ti. Nada fue en vano. Incluso aquello que más te rompió también te enseñó a reconstruirte. Y quien aprende a reconstruirse deja de tener tanto miedo a las pérdidas. Porque descubre que su mayor fortaleza nunca estuvo en evitar las caídas, sino en la capacidad de volver a levantarse una vez más. Tal vez esa sea la mayor tranquilidad que una mujer puede alcanzar. Saber que la vida seguirá sorprendiéndola, que habrá cambios inesperados, despedidas y nuevos comienzos, pero también saber que ya no depende de circunstancias perfectas para sentirse completa. Lleva su hogar dentro de sí. Lleva su paz dentro de sí. Lleva su dignidad dentro de sí. Y cuando una mujer encuentra ese lugar interior, deja de buscar desesperadamente aquello que durante tanto tiempo creyó perdido. Porque comprende que nunca estuvo vacío. Solo había permanecido en silencio, esperando el instante exacto en el que ella decidiera regresar,
mirarse con honestidad y recordar que el amor, la seguridad y la fuerza que llevaba años buscando en el mundo siempre habían estado latiendo, pacientemente, dentro de su propio corazón. Al final de todo este camino descubrirás que la pregunta más importante nunca fue cómo cambiar tu vida. La verdadera pregunta siempre fue cómo dejar de abandonarte. Porque la vida cambia en el mismo instante en que tú cambias la relación que tienes contigo misma. No sucede porque el mundo se vuelva más fácil. No porque desaparezcan los problemas. No porque, de repente, todas las personas empiecen a tratarte como mereces. Sucede porque ya no permites que aquello que ocurre fuera de ti decida quién eres por dentro. Ese es el momento en que recuperas el control de tu historia. Y, curiosamente, desde ese instante empiezan a cambiar muchas cosas que antes parecían imposibles. Las personas correctas comienzan a encontrarte porque ya no escondes quién eres. Las conversaciones se vuelven más sinceras porque dejas de fingir. Las oportunidades aparecen porque ya no tienes miedo de ocupar el lugar que te corresponde. Incluso los desafíos dejan de verse como castigos y empiezan a convertirse en oportunidades para demostrarte todo lo que has aprendido. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no eres la misma mujer que reaccionaba desde el miedo. Un día mirarás hacia atrás y recordarás a aquella versión de ti que esperaba una señal para empezar a vivir. Sonreirás con ternura porque comprenderás que esa señal nunca iba a llegar. Nadie iba a darte permiso. Nadie iba a decirte que ya era suficiente. Nadie iba a entregarte la confianza que solo podía construirse desde dentro. Y entenderás que el momento más importante de toda tu vida fue aquel en el que dejaste de esperar. Porque la verdad es que nunca necesitaste convertirte en otra persona. Solo necesitabas dejar de creer todas las historias que durante años te hicieron pensar que no era suficiente. Esa mujer fuerte que admirabas en otras, esa mujer que caminaba con serenidad, que hablaba con seguridad, que sabía poner límites sin perder la dulzura, nunca estuvo tan lejos como imaginabas. Siempre vivió dentro de ti. Solo permanecía en silencio, esperando el día en que dejaras de buscar aprobación para empezar a escucharte. Tal vez aún tengas días difíciles. Habrá momentos en los que aparecerán las dudas, el miedo o la incertidumbre. Eso no significa que hayas retrocedido. Significa que sigues siendo humana. La diferencia es que ahora ya no dejarás que esas emociones escriban el siguiente capítulo de tu historia. Las escucharás, aprenderás de ellas y continuarás caminando. Porque comprenderás que el valor no consiste en no tener miedo, sino en no permitir que el miedo decida por ti. Y cuando vivas de esa manera, descubrirás algo que nadie puede regalarte y que ningún éxito puede comprar, la paz de reconocerte en el espejo. La tranquilidad de acostarte por la noche sabiendo que no traicionaste tus valores para agradar a los demás. La libertad de decir sí cuando realmente lo deseas y no cuando nace de la culpa. La fuerza de alejarte de aquello que rompe tu paz sin sentir que estás perdiendo una parte de ti. Quizá el mundo siga siendo el mismo. Habrá personas que no te entiendan, puertas que se cierren y planes que cambien de dirección. Pero ya no vivirás esperando que todo sea perfecto para sentirte bien. Comprenderás que la verdadera estabilidad nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo en la forma en que elegías responder a la vida. Y entonces ocurrirá algo hermoso. Dejarás de medir tu felicidad por lo que te falta y empezarás a disfrutar profundamente de todo lo que ya existe. Agradecerás el camino recorrido, incluso las heridas que un día quisiste borrar, porque reconocerás que cada una de ellas te acercó a la mujer que eres hoy. Ya no sentirás vergüenza por tu historia. La llevarás con orgullo, porque sabrás que sobreviviste a capítulos que parecían imposibles y, aún así, conservaste la capacidad de amar, de confiar y de volver a empezar. Si hoy solo pudieras recordar una idea de todo este recorrido, que fuera esta: nunca fuiste demasiado poco. Nunca llegaste tarde. Nunca estuviste rota. Solo pasaste demasiado tiempo buscando fuera aquello que siempre había vivido dentro de ti. Por eso, cuando termines de leer estas palabras, no esperes a que llegue el lunes, el próximo mes o el próximo año para empezar una vida diferente. La vida no cambia en una fecha especial. Cambia en el instante en que decides dar un paso distinto. A veces ese paso es una conversación pendiente. A veces es un límite que por fin te atreves a poner. A veces es perdonarte por todo el tiempo que pasaste creyendo que tenías que ganarte el derecho de ser feliz. Mírate con la misma compasión con la que has mirado a tantas personas.
Háblate con el mismo respeto que ofreces a quienes amas. Cree en ti con la misma fuerza con la que has creído en los sueños de otros. Porque nadie pasará más tiempo contigo que tú misma. Esa relación será la que determine la calidad de todas las demás. Y cuando algún día alguien te pregunte cuál fue el secreto de tu transformación, quizás simplemente sonrías. Porque sabrás que no hubo un secreto. No hubo magia. No hubo un momento perfecto. Solo hubo una decisión, dejar de vivir para ser aceptada y empezar a vivir para ser auténtica. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiar una vida entera.